Una espía china usó todos los medios imaginables para acercarse a políticos estadounidenses. Lo hizo en un área con condiciones ideales para la recopilación de inteligencia extranjera. Residentes están huyendo en masa de una mega ciudad china. Ocurre después de que apareciera un brote del virus del PSC y anunciaran un estado de emergencia. Temen que la ciudad se convierta en otra Wuhan. Cortando el gas y la electricidad antes del duro invierno, las autoridades locales de Beijing quieren forzar a residentes a que abandonen sus casas. El barrio será demolido por las autoridades sin respetar los contratos de las viviendas. Un documento filtrado se convierte en una prueba más de que el régimen comunista chino está deteniendo a uigures en la región de Xinjiang de forma totalmente arbitraria. Y poco tiempo antes de las elecciones presidenciales, un banco suizo que tiene vínculos con agencias militares y de inteligencia de China envió una gran suma de dinero a Dominion, la empresa que está detrás del sistema electoral estadounidense. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Empecemos por una sospechosa de espionaje de China. Una investigación exclusiva de Axios expuso a una potencial espía china a largo plazo que operaba en California. Se sabe que la mujer actuó sobre futuros congresistas. El descubrimiento se considera una confirmación de la infiltración del Partido Comunista Chino o PSC en Estados Unidos. El artículo de Axios se centra sobre la ciudadana china Christine Fang, también conocida como Fang Fang. Según se informa, operaba en el área de la Bahía de California y fue fotografiada con varios políticos del Congreso o de nivel local. El artículo de Axios cita a funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y a un exfuncionario electo. Se explica que Fang se acercó al poder político a través de la recaudación de fondos de campaña, extensas redes de contactos, carisma personal y relaciones románticas o sexuales con al menos 2 alcaldes del Medio Oeste. El artículo señala que la recopilación de información privada pero no clasificada sobre funcionarios del gobierno es crucial para la inteligencia extranjera. Es porque ayuda a los extranjeros a entender sus objetivos. Este tipo de información puede estar relacionada a hábitos, preferencias, horarios, redes sociales e incluso rumores. Se sabe que las espías chinas apuntan en los políticos locales, y es porque Beijing sabe que estos políticos pueden ascender a puestos de mayor nivel en el futuro. También es una práctica común que las agentes femeninas mantengan relaciones sexuales con sus objetivos para obtener materiales con fines de chantaje. El artículo se enfoca en el congresista Eric Swalwell. Fang supuestamente participó en actividades de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Swalwell en 2014. Los registros de la Comisión Federal de Elecciones no indican que la propia Fang hiciera donaciones, que están prohibidas a los extranjeros. En cambio, Fang ayudó a ubicar al menos a un pasante en la oficina de Swalwell e interactuó con el político en múltiples eventos en el curso de varios años. De acuerdo con una declaración de la oficina de Swalwell proporcionada a Axios, el político conoció a Fang hace más de 8 años, pero hace 6 años que ya no la ve. Añadieron que el congresista proporcionó información al FBI sobre Fang. La oficina finalmente reparó en Fang, que terminó por desaparecer de Estados Unidos alrededor de 2015. Axios informó que el área de la Bahía ofrece condiciones ideales para la recolección de inteligencia extranjera. Algunos de los políticos más poderosos de Estados Unidos comenzaron su carrera en el área de la Bahía, mientras que Silicon Valley es el centro más importante del mundo para la industria tecnológica, lo que lo convierte en una plataforma para el espionaje económico chino. La economía de California es también la más grande de todo Estados Unidos, lo que da a los legisladores estatales una influencia significativa sobre las tendencias nacionales. Los residentes de la ciudad capital de una provincia china están huyendo. Ocurre después de que se declarara un estado de guerra por un brote de casos del virus del PSC. Las autoridades locales de Sichuan, al suroeste de China, anunciaron el martes pasado que la provincia entró en estado de guerra. Luego del aviso, múltiples personas en automóviles fueron vistas saliendo de la capital, que es el hogar de 16 millones de personas. Todo esto ocurre después de nuevos brotes de casos del virus. Según cifras oficiales de China, 7 personas dieron positivo en la ciudad en los últimos 2 días. Sin embargo, se sabe que el régimen chino no reporta el número de casos reales, así que se sospecha que la cantidad de infectados es mucho mayor. En Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, se establecieron cientos de sitios de prueba y se requiere que los residentes se sometan a exámenes obligatorios. También se están aplicando cierres.
Una universidad ahora está cerrada por completo. Desde el martes no se permite a nadie salir del campus y los estudiantes deben estar en cuarentena. Las autoridades obligaron a todos los restaurantes y tiendas de comestibles locales a cerrar. Asimismo, un hospital cercano también cerró sus puertas. El aeropuerto de Chengdu ya canceló más de 100 vuelos. El público tiene miedo del virus. Muchos hospitales están siendo aislados y las escuelas están cerradas. Debes usar una mascarilla cuando sales y debes mostrar tu código de salud QR. Los precios están subiendo y la vida ahora es más difícil y estresante. Las medidas ocurren después de que una mujer que se confirmó infectada el martes viajó a varios lugares y entró en contacto con docenas de personas en la ciudad. Las autoridades están cerrando las áreas que ella visitó y poniendo en cuarentena a los que estuvieron en contacto cercano. Otro residente nos dijo que cree que a pesar del aumento de casos del virus, a las autoridades no les importa. Dice que solo están pasando por las medidas de prueba y los cierres. Debe llevar mascarilla en todos los lugares públicos, los avisos del gobierno, los avisos en la calle, todos son formalidades. Cumplen con las formalidades solo para exhibirse. La comprobación de la temperatura es solo un gesto, en realidad no hacen lo suficiente. Algunas medidas son falsas. La gente de Chengdu está preocupada de que la ciudad tenga que soportar cierres similares a los de Wuhan, el epicentro del virus. Los ciudadanos locales están saliendo en masa a través de estaciones de tren y en automóviles, mientras que otros vacían los estantes de las farmacias. Durante los cierres en Wuhan a principios de 2020, los hospitales se llenaron rápidamente y muchos pacientes infectados se vieron obligados a quedarse en casa, a menudo infectando al resto de su familia. Bajo estas condiciones, muchas otras personas murieron por condiciones preexistentes, ya que los hospitales solo aceptaban a pacientes infectados del virus. Los trabajos de demolición forzada de hogares continúan dentro de un barrio de Beijing. Las escrituras oficiales de las casas y otras propiedades parecen no tener ningún peso. En algunos casos, incluso se cortó el gas y la electricidad de las viviendas para impulsar a los residentes a desocuparlas. En un vecindario llamado Parque de Demostración de Ciencias Agrícolas Yuhua en Beijing, las autoridades están intensificando las medidas para expulsar a los residentes de sus propias casas. El miércoles el gobierno local cortó el gas, el agua y la electricidad en el barrio. El señor Chang, uno de los 300 propietarios de viviendas, nos dijo que no les permiten quemar carbón para calentarse, así que los residentes solo pueden usar ramas de árboles para calefaccionar sus casas. Frente a un duro invierno por venir, este detalle preocupa a muchas personas. Llamamos a la Administración de Energía y a la Corporación Estatal de Energía. La respuesta fue que recibieron una orden del Ayuntamiento de Yandanjiang para cortar el suministro de energía. Mucha gente tenía carbón en su casa, pero no está permitido quemarlo. Solo podemos cortar ramas de árboles para mantenernos calientes. Me preocupa que las casas de algunas personas puedan incendiarse accidentalmente. También existe el riesgo de envenenarse con monóxido de carbono. Además, algunos de los árboles son tan grandes que los ancianos de la familia no pueden cortarlos. Supongo que es difícil que motosierras y machetes entren en el vecindario. Hace 20 años, la ciudad de Xiaotanshan, donde se encuentra este barrio, invitó a las personas a invertir en el proyecto del vecindario. La gente compró el derecho de uso de la tierra por 50 años y construyó sus casas en el lugar. Lo hicieron con todos los contratos necesarios y la autorización de los diferentes niveles del gobierno. En su momento fue considerado un proyecto que daría dinero a las autoridades. Sin embargo, el ayuntamiento ahora afirma que estas casas son construcciones ilegales y serán demolidas. Quieren utilizar el terreno para otro proyecto más rentable. En el distrito de Changping no somos los únicos a quienes tratan injustamente. Al menos en 3 ciudades rompieron sus contratos con la gente. Ahora la Oficina para la Promoción de la Inversión cambió de nombre a Oficina para la Demolición Forzada. Los contratos firmados dicen que las personas pueden usar la tierra durante 50 años. Son documentos oficiales en tinta negra sobre papel blanco, con sellos oficiales rojos, pero lo niegan todo. El señor Chang añadió que los tribunales no respondieron a ninguna denuncia o demanda presentada por los propietarios de las casas. En su lugar colocaron avisos de demolición en las paredes de las viviendas del vecindario. A finales de noviembre, 2 casas ya fueron demolidas, sin el consentimiento de las personas que vivían allí. Y a principios de diciembre, las autoridades exigieron a los residentes que demolieran sus casas ellos mismos en una semana. De lo contrario, enviarían a equipos para hacerlo. Y este miércoles fue el último día de ese plazo. El simple hecho de ser joven y musulmán puede hacer que una persona sea detenida en la región china de Xinjiang. Esto revela un documento filtrado obtenido por el grupo estadounidense Human Rights Watch. El documento es una lista de más de 2.000 detenidos de la etnia uigur entre 2016 y 2018.
También detalla las razones de las detenciones, entre las que se incluyen el estudio del Corán, el uso de vestimenta religiosa, viajes internacionales o simplemente el hecho de ser joven. Otras razones son cosas como apagar repetidamente un teléfono celular, tener pensamientos en contra del PSC y ser poco fiable desde la perspectiva del régimen chino. Human Rights Watch señaló que esta lista es una prueba más de que las razones del PSC para detener a los uigures son completamente arbitrarias. El documento filtrado es de la zona de Aksu en Xinjiang. Muestra que los detenidos son previamente identificados por un programa policial de prospección que recolecta información e identifica a los candidatos a ser encarcelados. La base de datos del programa almacena información sobre la vida de una persona, como números de teléfonos, contactos cercanos, aplicaciones online que utiliza, el color de su automóvil o incluso si usan la puerta delantera o trasera de su casa. Al menos 1 millón de uigures étnicos fueron detenidos en algún momento en los campos de concentración de Xinjiang. En China, Huawei testeó un software de inteligencia artificial capaz de reconocer a las minorías uigures y alertar a la policía. Esto según el Washington Post y un grupo de investigación que descubrió el informe de dicha prueba. El gigante de las telecomunicaciones Huawei y la firma de reconocimiento facial Mevi desarrollaron un software de inteligencia artificial capaz de reconocer a los uigures. La tecnología puede ser usada para enviar una alarma uigur directamente a la policía. El Partido Comunista Chino, o PSC, viene reprimiendo fuertemente a los uigures en la región de Xinjiang. We need to be very conscious of the fact that Huawei is actually the leading surveillance company in the world. And often the case we understand it's just Hikvision or it's just Dahua. It's actually the most dangerous company for both AI and facial recognition software is Huawei. El especialista en redes Steve Colon dice que los teléfonos y los dispositivos de vigilancia se conectan a las redes 5G por igual. Señala que ambas compañías de tecnología publicaron un informe de reconocimiento facial uigur en sus sitios web, demostrando lo arrogantes que son y lo dispuestos a servir al PSC que están. It is a statement by loyalists of the CCP that we have done this on behalf of the CCP and we're proud to be able to oppress those minorities that the CCP wishes to oppress. También indicó que es una forma de promover lo que pueden hacer por otros países. Esto es muy notable en África. Un ejemplo es Uganda. Allí Huawei donó muchos equipos, que luego se utilizaron para vigilar a los adversarios políticos. Señaló que ahora están tratando de mejorar el software de reconocimiento facial para tipos de pieles más oscuras. Because the technology is not quite there yet for facial recognition of that ethnic group. And that has been a serious focus for companies like Huawei. And we've seen it go on in Uganda and other countries. Por muy inquietante que sea el historial de derechos humanos de China, este no se termina. Huawei está empujando su tecnología a todo el mundo. Muchos países occidentales ahora la consideran una amenaza a la seguridad y rechazan a la compañía. Los países menos desarrollados, sin embargo, se sienten tentados a obtener beneficios financieros mediante la iniciativa china de la Franja y la Ruta para la construcción de infraestructuras. Pero ahora más que nunca, parece que estas ventajas tienen un costo social significativo. Un banco suizo envió $400 millones a la empresa matriz del sistema de votación Dominion antes de las elecciones estadounidenses. Una empresa conjunta de este banco en Beijing está vinculada a operativos militares y de inteligencia del régimen chino. Un banco suizo que envió grandes cantidades de dinero al sistema de votación Dominion antes de las elecciones tiene vínculos con agencias militares y de inteligencia de China. Esto de acuerdo con documentos públicos. El abogado de Georgia, Lynn Wood, dio la alarma sobre UBS la semana pasada. La filial neoyorquina del banco suizo UBS envió $400 millones a la empresa matriz de Dominion en octubre. La subsidiaria está estrechamente vinculada a una empresa conjunta de UBS con sede en Beijing. En ella, muchos de sus miembros actuales y pasados tienen antecedentes o vínculos con el ejército y la inteligencia del PSC. 3 de los 4 miembros de la junta de UBS en Nueva York son chinos. Los 3 también están relacionados al consejo directivo de la empresa conjunta del banco suizo en Beijing, China. Uno de ellos es Mu Lina, que fue miembro de la junta directiva de China Transinfo, una compañía de vigilancia que provee gran cantidad de datos y tecnologías de inteligencia artificial a las autoridades chinas. Su presidente es miembro del Partido Comunista Chino. Otro miembro de la junta de UBS con sede en Beijing es Su Che.
que fue presidente de una empresa de tecnología de la información controlada por el régimen chino. La compañía proporciona tecnología para la iniciativa Ciudad Inteligente del régimen chino. Los expertos occidentales ven a esta iniciativa como un sistema de vigilancia masiva. De acuerdo con el sitio web de la empresa, los socios incluyen a la Unidad 610-19 del Ejército Popular de Liberación, la Unidad 611-95 del Ejército Popular de Liberación, el Centro de Intercambio de Logros Científicos y Tecnológicos y la Academia de Ciencias de China controlada por el PSC. Estos no son los únicos vínculos de UBS en Beijing con el ejército chino. El tío de uno de los miembros de la junta directiva y ex-CEO de la empresa conjunta de UBS en Beijing es Chen Kaixia, un general chino y una figura clave en el desarrollo de armas nucleares para el régimen comunista. Esto de acuerdo con el propio relato del ex-CEO de UBS en una publicación china. También contó cómo siguió los pasos de su tío para servir a su patria y se desempeñó como jefe de proyecto para facilitar el establecimiento de la empresa conjunta de UBS en Beijing. El régimen chino posee el 49% de la empresa conjunta de UBS. En un movimiento inusual, UBS de Beijing removió a 12 de sus 14 miembros de la junta directiva poco después de las elecciones estadounidenses. Analistas de NTD creen que la subsidiaria de Beijing está intentando encubrir sus vínculos con el régimen comunista. La compañía nunca hizo un cambio tan grande como este hasta ahora. Aún no está claro por qué UBS envió $400 millones a la compañía matriz de Dominion Voting Systems en octubre. El secretario de Estado Mike Pompeo habló en el Instituto de Tecnología de Georgia. Dijo que el Partido Comunista Chino está envenenando las instituciones de Estados Unidos. Él y el director de Inteligencia Nacional describen la estrategia del PSC como robar, replicar, reemplazar y reprimir. El secretario de Estado Mike Pompeo pidió a las universidades que intensificaran la lucha contra el Partido Comunista Chino. Dijo que los administradores necesitan cerrar los grupos respaldados por dinero del PSC. Indicó además que los investigadores deben estar atentos al fraude y al robo del Partido Comunista Chino, y pidió a los estudiantes que realmente defiendan la libertad de expresión. Señaló que muchas universidades de Estados Unidos son compradas por Beijing. What more bad decisions will schools make because they are hooked on Chinese Communist Party cash? What professors will they be able to co-opt or to silence? What theft and espionage will they simply overlook? What business deals will get done? Pompeo dijo que China envía 400.000 jóvenes al año a estudiar en Estados Unidos, y las universidades estadounidenses recibieron al menos $1.300 millones de China desde 2013. Muchas universidades no revelaron estas donaciones y los fondos recibidos del régimen chino. Dio varios ejemplos de estudiantes en universidades de Estados Unidos siendo acosados y reprimidos por el Partido Comunista Chino. Un estudiante de la Universidad de Georgia dijo, Quote, "They have harassed me repeatedly and asked me to give them information about the activities of overseas democracy activists and dissidents. And they are particularly interested in the activities of Uyghurs and Tibetans." End of quote. Example at Princeton, just this year, students in a Chinese politics class were forced to use code names on their work, lest the CCP discover their identities and prosecute them for free expression of views on Hong Kong and the CCP under its draconian new national security law. That's right here. This happened right here in the United States of America. American students. También habló de Vera Chow, una residente permanente de Estados Unidos que asistió a la Universidad de Washington. En octubre de 2017 fue a China a visitar a su padre, y estando allí fue encerrada en un campo de reeducación durante 5 meses y puesta bajo arresto domiciliario durante 18 meses más. Todo esto por usar una conexión de red privada virtual para acceder al sitio web de su facultad. El equipo del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a su universidad que abogara por su regreso. But the University of Washington, a woman named Sarah Castro, the head of the Federal Relations Office, she said that the university wouldn't help because of a multi-million-dollar deal with China. Chow fue liberada, pero sin la ayuda de su universidad. Pompeo dijo que Estados Unidos no puede permitir que este régimen tirano robe nuestras cosas, lave el cerebro de nuestra gente y compre nuestras instituciones para ayudarlo a encubrir estas actividades. Goldman Sachs está adquiriendo el 100% de la propiedad de su empresa de valores conjunta en China. Sería el primer banco de Wall Street en hacerlo. Goldman Sachs es el primer banco global en tomar la propiedad total de su negocio de valores en China.
adquirirá el 49% restante de las acciones de Goldman Sachs Gaohua Securities en algún momento el próximo año. Un portavoz de Goldman Sachs en Hong Kong confirmó que la transacción ya fue iniciada con los reguladores. La mayoría de los bancos internacionales en China son dueños del 51% de los negocios en el sector de valores, que típicamente albergan operaciones de inversión bancaria con un socio chino. Un experto de la industria dijo a NTD que el PSC se trata de apariencias. Necesita mostrar que está actuando de acuerdo con las normas internacionales. Necesita atraer a inversores y clientes internacionales para mantener su economía en crecimiento. También necesita actuar el papel para acceder a los mercados extranjeros, especialmente al mercado estadounidense. En noviembre, JP Morgan tomó el 71% de su empresa conjunta en China cuando compró un 20% extra de acciones. Los analistas creen que podría ser el siguiente en la fila para pasar a una propiedad total. JP Morgan se negó a hacer comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. Nos vemos mañana.